Bien, vamos a arrancar con lo que es la clase de hoy. Gracias por el que puso a grabar. Vamos a arrancar. ¿Sí? El tema de hoy es panelización. La panelización es un proceso que vamos a necesitar al momento de hacer una fabricación en volumen de circuitos impresos. ¿Sí? No tanto del circuito en sí, sino del montaje de los componentes. La fabricación en sí del PCB no difiere tanto de fabricar un PCB solo, pero sí para el proceso de montaje de la placa. ¿Sí? Así que vamos a ir avanzando y dando algunas definiciones. Y bien, arrancamos con el primero, que es el tema de los requisitos. Cuando nosotros metemos los PCBs, para poder meter un PCB en una máquina de montaje superficial, ¿sí? En una pick and place, o una empastadora de estaño y demás, tienen requisitos mínimos. No podemos meter un PCB de cualquier tamaño, no podemos meter un PCB de cualquier forma, sino que tenemos que tener ciertos requisitos, ¿sí? Entonces necesitamos un tamaño mínimo que no suele ser así súper pequeño. Nosotros, supongo que ustedes han visto PCBs de, no sé, de 1 centímetro por 1 centímetro o dimensiones de ese estilo, muy chiquitas, ¿sí? Entonces, ese tipo de PCBs no los puede agarrar una máquina, ¿sí? De una pick and place. Muy difícil que pueda agarrar un circuito de impreso tan chiquito y manipularlo. Entonces, lo que se suele hacer es que todos los requisitos que necesita la máquina, la pick and place, para poder armarlo, se arman en un panel. En un panel donde yo voy a meter muchas plaquitas de las que quiero fabricar. Entonces, en el panel agrego todo lo que requiere la máquina para poder trabajar. Si bien, por ejemplo, algunos de los requerimientos es que tenga los bordes libres o que tenga los fiduciales en los costados, que ahora vamos a ver bien qué es cada una de esas cosas. Y quizás en un circuito impreso grande, ¿sí? Si yo tengo una placa, no sé, de 20 por 30, es probable que pueda meter en ese mismo PCB todos los requisitos, ¿sí? El de tamaño, de agujeros se llaman tooling hole, que son los que se utilizan para desplazar la placa, o de tener el borde sin ningún tipo de componente. Quizás puedo cumplir todo eso en la propia placa. Pero en general las placas no suelen ser tan grandes y entonces agregar todos esos requisitos en una placa chiquitita hace que yo sea ineficiente en el uso del área del circuito impreso. Entonces se suelen agregar todos esos requisitos alrededor, ¿sí? de la placa una sola vez. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora yo acá tengo un panel, se los voy a mostrar un ratito, que tiene 15 plaquitas. Entonces, si yo tuviera que agregar todo el borde, todos los fiduciales, los agujeros, a cada una de las placas, es como que no está siendo muy óptimo la utilización de espacio, ¿sí? Entonces es mejor hacerlo por grandes cantidades para que el proceso sea más fácil de realizar en volumen y que todos los requisitos que tienen las máquinas de montaje estén en el propio panel y no en cada una de las placas, ¿sí? Vamos avanzando. Acá hay un ejemplo, esto es parte de la norma IPC, acá abajo figura IPC 7351, ¿sí? Y muestra un panel, ¿sí? Que tiene como dos áreas de gran cantidad de componentes y todo el borde del panel propiamente dicho, ¿sí? Entonces tengo áreas, por ejemplo, acá figura Keep Out Zone, ¿sí? Es una zona libre de todo, no tiene absolutamente nada. Y que tiene que tener por lo menos 3 milímetros. Este es uno de los requisitos, ¿sí? 3 milímetros en donde no tengo que tener ningún tipo de componentes. Y también tengo los agujeros de los que se llaman los tooling holes, los fiduciales. Y bueno, esto es un ejemplo de cómo sería un panel, ¿sí? Acá hay un ejemplo eh, real de un panel, ¿sí? Que también tiene sus características, su forma de separar las placas. Cuando nosotros armamos una placa, ¿sí? Tenemos que después poder separar cada una de estos circuitos. Bueno, la explicación de la forma de cómo yo los voy a separar también influye en cómo voy a dibujar yo ese panel, ¿sí? Entonces después veremos
¿En qué influye esto? Me fui a la última. Ahí está. Acá hay otro ejemplo. Este es un PCB que se hizo en la facultad. Lo hice yo con Franco, que es un chico que también fue ayudante de esta materia. Y nada, es un ejemplo de panel no tan típico, porque en general suelen ser todas las placas iguales, ¿sí? Y en este caso tenemos 4 PCBs distintos que integraban el mismo proyecto. Esto en general se puede hacer siempre y cuando siempre tenga una de cada una en mi proyecto, ¿sí? Porque hay veces que digo, bueno, necesito de esta, necesito de la central, necesito una, y de las otras necesito una o dos, según el caso, o se venden por separado. Eso ya no es una buena idea, porque después quizás tengo que ponerme a fabricar solo la chiquitita y termino fabricando las otras que no me interesan. Entonces, cuando se venden las 4 en conjunto, está perfecto, pero si las voy a vender en forma separada, que no necesariamente están juntas, entonces no es buena idea hacerlas eh, todas juntas. Acá está el PCB ya fabricado real, ¿sí? Acá vemos uno de los detalles que vamos a ver después. Este borde se hace mediante un método que se llama de ruteado, ¿sí? Que es como una fresa, una mecha que va pasando por esta parte para generar ese borde. ¿Sí? La mecha no es finita, tiene habitualmente 2,4 milímetros, o puede ser menos, pero debemos considerar que va a tener 2,4 como mínimo, y entonces esa mecha tiene que pasar por algún lado, y bueno, de ahí se ven las marcas que tiene que invadir para poder ejercer el ruteado. ¿Sí? Acá se ven algunas marcas fiduciales, ¿sí? Que las vamos a ver ahora de nuevo. La explicación. Otro ejemplo de un panelizado, fíjense que las formas, esta placa es redonda directamente, ¿sí? Salvo los 4 bordes estos, el resto es redondo, con una forma que no es muy habitual, ¿sí? Estos son muy chiquititos, entonces si yo tuviera que manipular estos circuitos impresos individualmente, se complicaría bastante, ¿sí? No es algo, no es una tarea sencilla. Lo mismo este también tiene formas, digamos, eh, rara, digamos, no es cuadrada ni rectangular, sino que tiene una forma muy específica. También, mismo problema tendríamos. Bien, vamos a algunas definiciones respecto de los panelizados. Tenemos los fiduciales, los panel rails y los tooling holes, ¿sí? Estas son 3 cosas que tenemos que definir. Las formas de panelizar, que puede ser por V-scoring, V-group o V-cut, es todo lo mismo, sinónimo para decir lo mismo. Routed Slot and Tab Features, ¿sí? Esta es otra forma de ruteo de placas. Y algún ejemplo que vamos a después llevar a cabo nosotros en KiCad con nuestra placa, ¿sí? Con la placa del TP2. Bien, ¿qué son los fiduciales? Los fiduciales son esas marcas que veíamos, ¿sí? En el PCB, que tiene como característica que se creó en el mismo momento que en el que se creó el resto del circuito, el resto del PCB. ¿Sí? Todos los pads metálicos se hicieron al mismo tiempo que esos pads, digamos, del fiducial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar, voy a ir salteando algunas cosas. Digo, salteando para pasarme a la cámara, al microscopio. ¿Sí? Entonces, acá tengo una marca fiducial. ¿Ven? Es simplemente un pad metálico sin nada alrededor. Tengo una parte metálica y alrededor no tengo nada. Tengo sin máscara también. ¿Sí? Voy a tratar de dejarlo un poquito, a ver si se puede apreciar un poco más. Vamos a agrandar esto, que no sé por qué lo dejé chiquito. ¿Ven? Ahí está. Eso es un fiducial. Simplemente esa marquita que vemos ahí. Acá se puede ver bien donde tengo el pad metálico
y un área en donde no tengo nada, ni siquiera máscara antisoldante. Después empieza la máscara antisoldante y después el cobre, ¿sí? Los fiduciales, estas marquitas que se generan, las utilizan las cámaras para poder alinear. Todas las pick and place, algunas máquinas de empastadoras de estaño, que ya después vamos a tener una clase donde vamos a explicar todo el proceso de fabricación y vamos a ver un poquitito más. Pero los fiduciales se utilizan para, que las máquinas estas lo utilizan para alinear, ¿sí? Entonces, lo que hace es como una especie de visión óptica, ¿sí? Un sistema de visión que puede ser por cámaras o infrarrojo, algún sistema, en donde apunta a ese fiducial y en base a dónde están los fiduciales, sabe dónde está el resto de los pads, ¿sí? Como se hicieron en el mismo momento, yo sé que si en mi circuito impreso yo tengo 10 milímetros hasta una cierta posición, en donde yo logre ubicar el fiducial, sé dónde está el resto de las cosas. En realidad, bueno, acá hay una descripción un poquito más detallada. En general, se utiliza, fíjense acá, menciona como R y 2R. Es decir, en el caso estándar, esto es 1 milímetro y 2 milímetros en donde no tengo nada, ¿sí? Esto es lo mínimo que se pide. Como mínimo eso. Y lo recomendado, lo preferido por la norma, lo que especifica la norma IPC, lo preferido es que sea 1 milímetro de cobre del pad y 2 milímetros sin nada, ¿sí? Este caso, perdón, 3 milímetros sin nada. Este caso es un caso de un fiducial de una relación de 1 a 3 milímetros y es del panel que veíamos antes, que eran 4 placas distintas. Es una foto de ese panel, ¿sí? No se puede apreciar ahí que está el fiducial, el PCB sin nada, la máscara antisoldante negra y después el cobre, ¿sí? El cobre está debajo de la máscara antisoldante, pero como la máscara antisoldante es líquida, cuando se aplica queda en esta forma, ¿sí? Porque queda como que copiando el escalón, ¿sí? Pero lo cubre. Esto creo que ya lo mencionamos, son puntos de referencias comunes de todos los pasos del proceso de ensamblaje. En cada uno de los procesos se pueden utilizar los fiduciales para alinear, ¿sí? Hay 3 tipos de fiduciales: locales, globales o de panel. Entonces vemos las diferencias de los 3. Los locales se utilizan cuando tengo dispositivos de tipo fine pitch. También vamos a ver esto cuando veamos fabricación. Los dispositivos fine pitch se los denomina a los circuitos integrados o componentes en general, en que las patas digamos, de una pata a la otra tengo una distancia muy chica. Lo normal es 0,65 milímetros para abajo, o sea, 0,5, 0,4, 0,3 de distancia entre una pata y la otra. Eso es fine pitch, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el LPC 1769 tiene entre una pata y otra 0,5 de milímetros. Entonces es un tipo de encapsulado fine pitch, ¿sí? Es como una categoría de componentes. Bueno, cuando tengo un componente de tipo fine pitch, se suelen agregar alrededor de ese 2 fiduciales, ¿sí? Como muestra acá la foto. Tengo el componente y tengo un fiducial de este lado y un fiducial de este lado. A este tipo de fiduciales se los llaman fiduciales locales, ¿sí? Porque están específicamente al lado del dispositivo con el que me quiero alinear. Si yo tengo una placa que tiene, no sé, 15 por 20 y tengo un fiducial en la punta de la placa y el integrado en la otra punta, es probable que no tenga la mejor alineación la máquina. Así que con el mismo movimiento desde un lado hasta el otro, no llegue perfectamente alineada. Entonces se suelen agregar estos 2 circuitos integrados, estos 2 fiduciales justo al lado, de manera que la máquina pueda venir, alinearse acá y automáticamente poner el componente, ¿sí? Entonces esto permite, ayuda con esa colocación de ese componente, ¿sí? Esos son los fiduciales locales. Perdón, una pregunta. Sí. ¿Cuántos fiduciales generalmente hay en placas? En la placa en sí, lo vamos a ver ahora, pero en la placa en sí suele haber uno, al menos.
Y en los paneles, al menos 3. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Gracias. No, por nada. Y bueno, puede ser tanto en un componente como este, que es un LQFP, que tengo patas en los 4 lados, o tipo VGA, ¿sí? Básicamente en cualquier componente que tenga los pads a una distancia muy, muy pequeña. Después están los fiduciales globales y de panel, ¿sí? Que están ubicados en las puntas del panel, ¿sí? En general se colocan 3, pueden ser 4, pero en general con 3 es suficiente. Entonces se pueden colocar en los extremos opuestos de la placa, ¿sí? Como en diagonal. Entonces con eso ya es suficiente para detectar la posición de la placa y digamos, si está un poco desplazada para algún lado. Pero además se agrega un tercer fiducial, ¿sí? Formando un triángulo rectángulo entre los 3, ¿sí? Entonces ahí podemos detectar la corrección de la escala, o sea, si yo mido entre uno y otro y veo que no tiene 20 o 200 milímetros, tiene 199,5, bueno, se puede detectar eso y saber que la placa no está perfectamente formada y actuar en consecuencia. No significa que necesariamente no se pueda armar, pero por lo menos quizás el componente no vaya en la misma posición, lo pueda ajustar un poquitito. ¿Sí? Puede ser un estiramiento o un acortamiento de la placa, una torsión, y bueno, y también se puede detectar, sí, la torsión en el sentido de que está torcida en ángulo, ¿no? O sea que no está perfectamente horizontal, sino que tiene una pequeña torsión. Al punto de detectar décimas de grado, ¿sí? Inclusive con una placa no muy grande. Eh, si los fiduciales están en la placa, como los que veíamos recién con el microscopio, son fiduciales globales, ¿sí? Porque están para toda la placa, por así decirlo. Y si están en el panel, son fiduciales, obviamente, de panel, ¿sí? Un detalle, si la placa se va a fabricar en panel y no tengo componentes muy exigentes, puedo no poner un fiducial en la placa. Puedo hacerla así y no ponerle un fiducial. En la placa, ¿no? No en el panel. En el panel tiene que estar sí o sí. Pero en la placa puedo llegar a no ponerlo, ¿sí? Bueno. Pero bueno, si tenemos lugar, no hay motivo para no colocar un fiducial, ¿sí? Eso es para cuando estoy muy crítico con el espacio y digo, bueno, acá no tengo un lugar claro donde poner un fiducial y no lo pongo. Pero en general siempre hay un rincón de la placa donde no me moleste un fiducial y lo colocamos ahí. Acá hay un ejemplo, ¿sí? Fiducial global, que vendría a ser un panel de 4 placas, ¿sí? Fíjense que tengo 3 en forma de triángulo rectángulo, ¿sí? No está, digamos, uno por acá por el medio, sino que están en las puntas lo más lejos posible y formando un triángulo rectángulo. Y lo mismo con este, ¿sí? Tengo los fiduciales de panel, donde tengo los 3 formando un triángulo rectángulo. Fíjense que el cuarto, si es que está, no forma un rectángulo, ¿sí? No está en este punto donde tengo ahora el cursor, como están los demás. Está torcido. Eso es así a propósito, ¿sí? En caso de agregar un cuarto fiducial, se recomienda que no forme un rectángulo con los 3 anteriores. ¿Por qué es esto? Porque imagínense que yo pongo digamos, una persona que se puede equivocar perfectamente y digamos, pongo todos los paneles y sin querer los pongo al revés. ¿Qué pasa? En donde la máquina alinea los 3 fiduciales y ve que acá no hay nada, se da cuenta que hay algo que está mal y frena el proceso. Pero si yo pongo este cuarto fiducial en la misma posición, pongo la placa al derecho, la pongo al revés, para la máquina va a ser lo mismo, porque los fiduciales van a estar ahí en el mismo lugar. Entonces, agregar un cuarto fiducial no es necesario, pero si lo hago de manera que no forme un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, con eso yo ya me las arreglo para alinear bien, ¿sí? Eso es para que no sea simétrico, ¿no? Claro, claro. Tampoco. Al hacerlo así no es simétrico. Yo la puedo dar vuelta a la placa y cuando la dé vuelta, digamos, en vez de tener un fiducial acá, lo voy a tener acá. Claro. Entonces, cuando lo pongo en la máquina, al toque salta que hay una diferencia y no digamos, se puede frenar el proceso, ¿sí? En general se suele agregar el cuarto, ¿sí? Yo lo suelo agregar, pero siempre teniendo en cuenta ese detalle, que no forme un triángulo rectángulo.
Bien, seguimos con las definiciones. Panel rails y tooling holes. ¿Sí? Los panel rails son estos tabs, estos pedacitos de PCB que necesito agregarle para poder armar el panel. ¿Sí? Eso se llaman panel rails. ¿Sí? Pues son pedacitos de PCB que después se terminan tirando, no sirven para nada. Y entonces se arma, digamos, son los pedacitos de PCB que sobran. Hay veces que acá alguno, como fíjense yo también la placa esta, como sobra un lugar en esta placa, dije, bueno, ya que tengo lugar de sobra, hago acá como una especie de simbolito donde pueda tener el logo de la facultad y esto me queda, no sé, para hacer un llavero. Digamos, antes que tirarlo, por lo menos que sirva para algo. Bueno, hay veces también que algunas empresas o algunos diseñadores agregan en esos tabs, ¿sí? Algún logo de la empresa o algo que tiene poca utilización, ¿sí? O algo que no mencioné, yo no me acuerdo si en alguno de los ejemplos estaba, en esto, ¿sí? Ven que acá en esta parte de acá, esto es una placa donde yo voy acá están los fiduciales, ¿sí? Fíjense que este agrega 4 y este está desalineado, cumpliendo con lo que estábamos diciendo, este también. O sea, los dos de abajo son más anchos que los dos de arriba. Eso no necesariamente tiene que ser así, pero bueno, este está hecho así. Y lo que quería mencionar era esto. Esta parte de acá, del medio, se termina tirando porque no se usa. ¿Y qué hizo el diseñador este? Agregó acá algunos pads y algunas pistas y otros pads, ¿sí? Esto en general se suele hacer en la parte que no me interesa. Y fíjense que inclusive acá dice 100 ohm. Puede que acá en algún momento hagan, digamos, agreguen lo necesario para hacer una línea de transmisión, ¿sí? No sé si lo mencionamos en algún momento, las líneas de transmisión son líneas que tienen ciertas características que cuando yo digamos, lo analizo en alta frecuencia, representan 100 ohm. Y esto es, por ejemplo, cuando uno va a comprar un cable coaxil para la tele y le dicen, ¿qué cable querés? ¿50 ohm o 75 ohm? Bueno, esos 50 ohm o 75 ohm son las características de la línea de transmisión que genera ese cable, ¿sí? Bueno, hay veces que se agregan lugares de prueba acá, porque dice, bueno, en vez de tirarlo, por lo menos tiro un par de pistas y hago alguna prueba para poder hacer algún ensayo, para validar alguna característica del circuito. Entonces, si no sé, si en alguna parte de este circuito yo tengo una línea de transmisión de 100 ohm, ¿sí? Y que es muy difícil probarla acá por la complejidad, digo, bueno, hago lo mismo con las mismas características acá. Entonces puedo probarlo acá y quedarme tranquilo de que el proceso está bien. Hago esta prueba en 2 o 3 o 4 placas de todo el lote y ya me quedo tranquilo de que esa placa, digamos, esa característica está evaluada, ¿sí? Bueno, eso se suelen llamar test coupons, como cupón de descuento. Bueno, igual, test coupons, y se suelen agregar a veces en estos panel rails, ¿sí? Bien, acá hay algunas, digamos, visiones de lo que es los panel rails y de los tooling holes, ¿sí? De las áreas que tienen que quedar libres y demás. Fíjense que lo que indica la norma es que tengo que tener al menos 3 milímetros libre de componentes. ¿Sí? No tengo que tener nada acá. Esto es un ejemplo de Seed Studio, ¿sí? Seed Studio es un fabricante de circuitos impresos, también venden placas armadas y accesorios y demás. Y las recomendaciones que ellos dan para sus paneles. Esto que dice DFM es Design for Manufacture, es decir, diseñado para manufactura o diseño para manufactura. Son reglas, ¿sí?, que recomienda el fabricante y te dice, vos tenés en cuenta esto y yo no voy a tener problemas en la fabricación. Entonces uno, si quiere hacer 1000 o 5000 o 10.000 placas de algún producto, si yo sigo esas reglas, yo sé que el fabricante y el que va a hacer el montaje no va a tener problemas. Le va a salir todo bien y la tasa de fallas va a ser muy, muy, muy baja, ¿sí? Acá también hay mucho para aprender. Acá mencionan que eso está en el campus. Lo que no me acuerdo es si está visible. Diseño para manufactura, acá hay uno de Vitele, que es otro fabricante. Acá está el de Seed Studio.
Lo vamos a poner visible, así lo pueden. Disculpe, profe, ¿qué era lo que significaba eso? Design for manufactura, diseño para manufactura. Acá le voy a agregar, lo voy a mostrar para que lo puedan ver ustedes también. Acá hay otro. Y este, si es la misma presentación, ya lo habilitamos también. No, este es un anterior. Entonces, acá en el libro, digamos, este PDF, acá hay otro de otro fabricante para manufactura y para ensamblaje. Hay muchos detalles de cosas que vale la pena mirar para aprender, ¿sí? En algún momento de aburrimiento o cuando estén por sacar algún PCB o algo, está bueno para mirarlo, ¿sí? Antes de mandarlo a fabricar. Bueno, no tengo tan buena banda ancha acá, así que tarda un poquito. Y hay muchas recomendaciones de qué cosas tener en cuenta al momento de fabricar y al momento de tirar las pistas y un montón de cosas, ¿sí? Inclusive hay cosas que figuran en el checklist, ¿sí? Aunque no tiene nada que ver esto con el checklist, pero hay recomendaciones que... A ver si... Voy a bajar a ver si me carga mejor. Ahí está. Bueno, acá justamente está hablando de panelizado, de qué detalles tener en cuenta en la panelización, de cómo hacer este tipo de stamp holes y demás, el BCAT y más información de panelizado, de los fiduciales, de los tipos de tooling, ¿cómo es? De mounting holes, ¿sí? Un montón de cosas. Cómo hacen los agujeros, cómo hacen las metalizaciones. Está interesante, ¿sí? Está cómo hacer los Goldfingers, ¿sí? Los Goldfingers son los conectores de borde, por ejemplo, de una placa de video o cualquier placa PCI, ¿sí? Tiene este tipo de conectores que se llaman Goldfingers, ¿sí? Dedos de oro o dedos dorados. Bueno, y un montón de detalles más sobre cómo hacer los pads para un VGA, para un encapsulado VGA. Bueno, infinidad de cosas, ¿sí? Fíjense que esto es algo que también mencionamos en el checklist, creo que lo habíamos hablado, ¿sí? De que cuando tengo que unir dos pads, ¿sí? No hacerlo en forma directa como está acá, sino hacerlo por afuera. Es algo que también recomienda el fabricante, ¿sí? Que las pistas no sean más anchas que el pad, ¿sí? Que justo antes de conectarme la haga más angosta. Bueno, infinidad de recomendaciones que tiene el fabricante para que es como no conectarse al medio y no al de costado, que también eso es algo que le venimos diciendo nosotros bastante, ¿sí? Bueno, y un montón de cosas más. Tratar de que sea simétrico el ancho de las pistas de un lado y del otro, ¿sí? Esto ayuda a evitar problemas de lo que se llama el efecto lápida. Y bueno, infinidad de cosas, ¿sí? Bueno, nada, tienen mucho para ver de ese tipo de manuales. Y pueden buscar Design for Manufacture de distintos. No todos lo tienen publicado, pero hay mucho para aprender en los que sí están, ¿sí? Bueno, en ese manual, volviendo a lo que estábamos, en ese manual de Seed Studio dice, deja 5 milímetros de PCB libre, ¿sí? Pero si además tenés conectores que sobresalen, deja por lo menos 3 libres de absolutamente todo después del último conector, ¿sí? ¿En qué afecta esto? Por ejemplo, nosotros en el potenciómetro, ¿sí? En el conector ATX. Nosotros lo estamos dejando afuera. Bueno, después de que está bien afuera, 3 milímetros más. Y esto es lo que recomienda. Esto es un patrón que vamos a seguir, ¿sí? Y esto es una recomendación de ese estudio, sí. Eso verde clarito, profe, sería, o sea, ¿sería El parte del panel. PCB o Eh, es nomás espacio? es el panel rail, ¿sí? Es el borde este. Ah, ok. ¿Sí? Ya, digamos, es PCB, pero ya no es parte de tu PCB, por así decirlo. Claro, Es ya parte después se saca. del panel. Después se saca, claro. Claro. Bien, estos son los panel rails y tooling holes. JLC PCB, otro fabricante conocido y bastante económico, dice que el mínimo para eso es 3 milímetros para los panel rails. Y también dice, si vas a elegir que el panelizado lo hagamos nosotros, lo vamos a hacer de 5 milímetros, ¿sí? Como que
Si vos lo pedís de 3, lo hacen, pero si no, lo estándar para ellos es 5. ¿Sí? Bien, seguimos. Después ahora esto es lo que son los tooling holes y panel rails. Ahora vamos a lo que es la forma de cortar dos placas, ¿sí? De cómo separar dos placas. Le voy a mostrar, ya que estamos, pues todavía no se los había mostrado y ahora voy a mostrar algo sobre eso. Un panel, ¿sí? Sí, acá hay un panel, ¿sí? A ver si puedo hacer que esto quede en foco. Bueno, no debería estar enfocando automáticamente, pero no está haciendo. Sí, tengo un panel ahí, ¿sí? Donde acá tengo una placa, ¿sí? 2, 3, y en total tengo 15. 5 por 3 tiene, está medio fuera de foco, pero bueno, no puedo forzarlo que enfoque. ¿Sí? Entonces tengo acá el borde del panel. A ver, ahí creo que está un poco más en foco. Acá tengo el borde del panel. ¿Sí? Estos son los tooling rails, ¿sí? Un fiducial acá, los tooling holes, por acá dentro en la placa tengo otro fiducial, ¿sí? Bueno, estas son la separación entre una y otra, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con con la forma de grabado de la placa, ¿sí? Para separarlas una de otra, lo que se hace es un calado, ¿sí? Que se hace con una sierra, que puede ser a 90 grados o a 60. Y lo que se hace es se come un pedacito en forma de B, por eso se llama B-scoring, ¿sí? O B-group o B-cut, es lo mismo, cualquiera de los tres. En donde se usa como una especie de sierra que pasa por acá y me genera una B. Me saca, digamos, un tercio de la placa del lado de arriba y un tercio de la placa del lado de abajo. Entonces después es fácil de cortar en este punto, ¿sí? Y lo mismo acá, ¿sí? Bueno, ¿cómo se ve eso en el panel que acabamos de ver? Bueno, esto lo vemos con el microscopio. Está por acá. En la misma placa que acabamos de ver. Esperen que esta que enfoca. Ahí está. A ver si el otro se ve un poquito mejor. Ahí se ve mejor. ¿Ven? Esto es con el microscopio visto de costado. El PCB tiene un ancho de 1.6 milímetros. ¿Sí? Entonces ahí pueden ver cómo es el corte. Bueno, eso es un B-cut, ¿sí? Que después ven que sigue el corte. A ver si se puede ver un poquito más. Acá está, ¿sí? Este es el corte que acabamos de ver, que viene en forma así recta. Acá hay un ruteado y después sigue, ¿sí? Acá está. ¿Por qué son rectos? Porque es como una sierra que pasa de lado a lado, de punta a punta, ¿sí? Como si fuera una sierra circular. Ahora vamos a ver un video de cómo hacen este proceso en Mayer, acá en Munro queda. Munro, Florida, no me acuerdo. Y ahí va, digamos, divide la placa, la deja preparada como para poder partirla, ¿sí? Y acá hay un ruteo para poder hacer el borde redondeado de la placa, ¿sí? Una placa terminada tiene borde redondeado, bueno, eso se hace con un ruteo en este pedacito, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo importante y destacable de este método? Que lo hace con líneas rectas. No puedo hacer una forma curva con esto, ¿sí? Va de punta a punta, siempre va de lado a lado del panel. No puedo llegar a la mitad, digo, bueno, acá es a 90 grados, entonces hago un corte a 90 grados y después sigo. No, va de lado a lado del panel, ¿sí? Eso les tiene que quedar muy grabado. Y para aclararlo, ¿sí? Tenemos acá un video que les comparto el link, está acá abajo también, si lo quieren ver ustedes para mejor fluidez en sus compus, ¿sí? Acá se ve justo el proceso ¿sí? Justo el proceso de BCAT. Fíjense, acá la máquina agarra automáticamente el panel grande, ¿sí? Antes de separar las placas, y lo pasa por a través de dos sierras, una arriba y otra abajo, ¿sí? Y va de lado a lado. Esto es lo que les decía. Esto es lo que genera ese corte en B, ¿sí? Ahora se ve en esta es donde mejor se ve, ¿sí?
que tengo un disco por arriba y otro por abajo. Ahí, ¿ven? Que tengo un disco acá abajo y otro arriba. Entonces hace un calado, una del lado de arriba y otra del lado de abajo. Y me genera esa corte en vez de un lado al otro. ¿Y ven por qué es recto? ¿Sí? Pues no puedo hacer que esto doble y me genere una curva. Entonces siempre van de lado a lado. Sí o sí. ¿Bien? Eso también va a hacer que cuando yo tenga la placa, una vez que yo lo corto, esto acá no me queda recto, perfecto. Me va a quedar con esta forma, así. ¿Sí? Es muy poquito, porque esto deben ser menos de medio milímetro. Deben ser 0,03 más o menos, 0,4 de milímetro. Entonces es muy poquito, pero no es perfectamente recto, ¿sí? Entonces eso es algo que está bueno pensarlo, tenerlo en cuenta, ¿sí? Acá hay otro ejemplo, ¿sí? Digamos, este es de Seed Studio, del manual que veíamos antes. Acá también marca que esto es de 30 a 45 grados, o sea que es muy finito, o sea que invade menos hacia los costados. Y también me dice que el T, que la T suele ser de thickness, de espesor, ¿sí? De este pedacito. Si la placa es menor a 0,8 milímetros, esto T es de 0,35. Y si la placa está entre 0,8 y 1,6, T es de 0,4. Y si es mayor a 1,6, T es de 0,5. ¿Sí? Cuando yo tengo que depanelizar esto, es decir, ya tengo armadas las placas y tengo que separar una de otra, se suele en general hacer a mano. ¿Sí? Agarro con una pinza o a mano directamente y yo separo una placa de la otra. Eso, digamos, si tengo que hacer algunas cuantas placas, está bien, no es un problema. Ahora, si yo tengo que hacer, no sé, 30.000 placas y las tengo que hacer en muy poco tiempo, puede que eso sea una complicación o que genere algún tipo de problema. Bueno, entonces también existen máquinas depanelizadoras, ¿sí? Que lo que hace es pasar no con filo, sino con fuerza, ¿sí? Entonces aprieta en este punto y fuerza que esto se rompa y se separe una placa de la otra, ¿sí? Cuando yo estoy usando este tipo de máquinas, acá fíjense que aumenta el clearance que necesito. Necesita 5 milímetros, no 1 o medio, como estamos haciendo nosotros en nuestro PCB, sino que necesita 5 milímetros libres, ¿sí? Fíjense acá lo menciona, requerimientos de clearance para la separación de placas con una máquina depanelizadora, ¿sí? Esto es algo, digamos, algo no tan habitual. Pero bueno, existen estas máquinas y ayudan a que esto sea más rápido, ¿sí? Bien, este es uno de los métodos para panelizar placas, ¿sí? El otro método es este, en donde yo tengo ruteo, o sea, partes ruteadas y tab features. Estos tab features son estos puntos de acá, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Básicamente es un PCB en donde esta parte de acá, en medio de esto, está ruteado. Es decir, pasé una fresa y me dejó perfecto todo este borde, ¿sí? Bien recto, bien preciso, ¿sí? Y en esta parte de acá, lo que se hace son varios agujeritos, en esta foto son 5, ¿sí? Bueno, acá un poquitito más de cerca, son 5, en donde después acá se va a quebrar fácil la placa, ¿sí? Porque están muy cerca. Fíjense, 1,25 milímetros hay entre un agujerito y el otro, 1 milímetro y un poco, muy poco, y el diámetro de cada agujero es 0,8. O sea que si hacemos 1,25 menos 0,8 me queda 0,45, ¿sí? 0,45 es lo que me quedó de placa, que une este lado, ¿sí? Esta parte de acá con la parte de mi PCB, ¿sí? Bueno, esto es Routed Slot and Tab Features, este método, ¿sí? También suelen estar como Stamp Holes, ¿sí? Agujeros estampados. Ese es el mismo nombre de lo mismo. Mouse Bite es el nombre que se le da también a estos agujeritos, ¿sí? Mouse Bite vendría a ser como mordida de ratón, ¿sí? Por lo chiquitito que queda esto. Se podría asimilar o parecer a una mordida de ratón por lo pequeño que tienen todas estas marquitas después de roto. Esta parte no queda bien terminada. Quedan, digamos, todos esos slots así
sobresalidos, esas marquitas, pero bueno, yo tengo que poner esta parte en un lugar donde no me moleste. Entonces, por ejemplo, podría tener esto como la parte de un conector o el borde de un PCB, y esta parte donde tengo los mouse bytes, que sea en una parte donde no me moleste, no necesite gran precisión, ¿sí? El diámetro, otro dato relevante, el diámetro de esta fresa, ¿sí? Es de 2.4 milímetros, típicamente. Entonces, cuando yo hago este tipo de ruteo, o hago una placa redonda, tengo que considerar que la mecha que van a usar ahí es de 2.4 milímetros. Capaz que después sea de 2 milímetros, y esto sea más preciso de lo que yo esperaba. Pero tengo que asegurarme de que van a poder hacer lo que les estoy mandando, ¿sí? Y no hacerlo de 2 milímetros y después resulta que no lo pueden fabricar, ¿sí? Me olvidé de apagar el LED del celular. ¿Sí? Bueno, este es el otro método para armar las placas. Hay que tener en cuenta un detalle. Bueno, acá hay un poco más de detalles. Esto no es de la norma lo que figura como aceptable, digamos como normal es esto, justo en la misma línea del borde. Algunos fabricantes dicen, bueno, meter un poquitito más adentro, entonces te aseguras de que sobre esta línea no sobresalga nada, ¿sí? Y lo que no se recomienda es que esté en el medio, porque siempre este pedacito me va a quedar en mi placa, ¿sí? ¿Qué iba a mencionar? También tenemos que tener en cuenta con el panel, ¿sí? Que si yo tengo este panel que sigue para el otro lado, ¿sí? Tener un lugar para romper esta parte de acá. A ver si soy un poquito más claro. En uno de los paneles que pusimos está mal hecho, de fotos, un poco adrede, está puesto. En este, ¿sí? Acá utiliza ese método. Esperen. Ahí, ¿ven? Que se llegan a ver los agujeritos apenitas. Bueno, pero en este punto de acá no tiene agujeritos. Entonces, ¿cómo hago yo para partir acá, partir acá, partir acá y es que esta parte me quede sana? ¿Sí? Entonces, eso no está, digamos, del todo pensado, porque cuando yo agrego todos estos, también tengo que agregar un pedacito acá para que esto rompa fácil, ¿sí? Entonces pueda desarmarlo ahí también. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más? Fíjense, en esta foto se ve los panel rails, ¿sí? Están de 2 lados, no de los 4. Bueno, ese es otro detalle. No necesito específicamente tener los panel rails en los 4 lados. Puedo tenerlos solo en 2 y alcanza, ¿sí? Pero bueno, en general lo hacemos con 4, entonces le dejamos más flexibilidad al fabricante al ensamblador para que él lo utilice como mejor le convenga, ¿sí? Y facilitarle un poco el trabajo al ensamblador. Pero puedo, que digamos acá en Argentina sería Assembly o Arlex, o bueno, o Assisi es otro fabricante acá en Argentina, hay varios. Fíjense, por ejemplo, en este caso, acá en el borde puedo estar usando BCAT para esta placa, y acá en el medio estoy utilizando ruteo, ¿sí? Podría perfectamente hacer una mezcla de las dos cosas en la misma placa, ¿sí? Le voy a mostrar también otra placa más. Dos, si la encuentro. Acá está. Las otras dos placas, ¿sí? En donde sí o sí voy a tener que tener ruteo. Esta es la placa que le había mostrado antes, al principio, en donde, a ver si puedo lograr que esto enfoque. Bueno, no mucho. Pero bueno, lo intenté. Esta partecita de la placa, ¿sí? Esta parte de acá, hace que sí o sí, en todo este borde, yo tenga que hacer ruteado, ¿sí? Porque es la única forma que yo tengo de hacer este pedacito.
Porque si yo hago bcat, el bcat, ¿qué va a hacer? Va a pasar de acá, va a pasar de largo por acá, me va a cortar esas dos pistas que se ven ahí y va a seguir hasta el otro lado. Entonces no puedo utilizar bcat en este lado. Sí o sí tengo que rutearlo. ¿Sí? No me queda otra. Ahora, en este costado, que está acá, en el lado izquierdo, o en el lado derecho, sí podría utilizar ruteo. Perdón, bcat. ¿Sí? Lo mismo que en este lado de arriba. El lado de arriba es recto, no habría problema. Y esta otra también. Puedo hacerlo todos los cuatro lados con bcat, pero estos bordes de acá, no me queda, estos esquinas, no me queda otra que hacerlo con ruteo, ¿sí? No hay chance de hacerlo de otra manera. Bueno, esos eran otros dos ejemplos más para ayudar a... Profe, Sí, ¿y siempre se puede hacer que digamos, o sea, las dos cosas, bcat y ruteo, o no conviene, por ejemplo, ya que vas a rutear un borde, por ejemplo, curvo, hacer todo con ruteo y listo? sí, no te influye en el precio en sí, no te va a cambiar mucho, porque, digamos, vos decís eliminar bcat para que no tengan que usar bcat, ¿no? Por ejemplo. Sí, qué sé yo, para que no tenga que pasar por una sierra y después que, o sea, ya que vas a rutear, ya que vas a usar una fresa, haces todo con la fresa y listo. Sí, sí, se puede. No hay problema. No tengo presente que eso te cambie el valor del panel. No lo tengo presente. No te sé decir si eso te lo hace más barato o más caro, evidentemente no. Pero no sé si te lo abarata. Me parece que no. No lo tengo presente, sinceramente. Pero podrías hacerlo y hacer que sea más sencillo el proceso. Ruteo ellos usan siempre. ¿Por qué? Porque mi panel completo, todo el recuadro completo, sí o sí va ruteado. ¿Sí? El borde, digamos, el panel que yo les mostré que tenía 15 placas, el contorno de ese panel completo está ruteado. ¿Sí? Sí o sí. Entonces ruteo usan siempre. Y después el bcat puedo llegar a utilizarlo o no. La verdad que es una buena pregunta que no tengo la respuesta como para... Tendría que consultarle a algún fabricante a ver si eso... Capaz en términos de manufactura, le es más rápido hacer bcat que, que los agujeros. Puede ser, sí, puede ser que Porque digamos, pasa una máquina y ya directamente hace eso. No sé. claro, pasa de lado a lado y ya está. Y no tiene que andar... El ruteo suele ser más... digamos, las fresas suelen romperse más fácil. La Claro. sierra como que le puede dar y dar y que no... como mucho se desafilará, pero no se va a romper. Pero sinceramente no tengo el dato de si eso lo va a barata o no. Sería algo bueno para preguntar. A ver si consulto a alguno para que me diga. Ok, gracias. No, por nada. Bien, acá muestra cómo se rompe fácilmente, ¿sí? Y listo, ¿sí? Y este es un ejemplo numérico de algo que podemos hacer. Ahora igual vamos a hacer nosotros el panel de la placa, así que no se preocupen por estas medidas. Quisiera actualizarlo porque me falta el otro método. Este método no lo tengo con medidas en el PDF y este está medio incompleto, así que espero se los debo. Si vengo complicado con las actualizaciones de los datos de las presentaciones. Pero bueno, ahora vamos a hacer un panel y vamos a tomar un poco como referencia. En general, se suele hacer también, adicionalmente a lo que venimos viendo, un borde más ancho que los otros tres. Eso también ayuda a evitar problemas de que lo coloquen al revés o que haya algo medio, digamos, distinto, medio raro. Entonces a veces se suele hacer un borde más ancho que todos los otros. Eso también estaba en el PCB que el panel que vimos recién también estaba hecho así. Sí, así que bueno. Ahí estamos con lo que es la presentación, ya la tenemos. Ahora vamos al panel, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿O algo que quieran rever, repasar? No. Bueno, bien. Bueno, entonces vamos a nuestro TP2.
TP2. Y vamos a ir al PCB. Un detalle, yo voy a ir digamos, al PCB. Yo tampoco lo tengo terminado. Voy a meter todo esto adentro del... Yo tampoco digo porque como que capaz que estoy desconfiando. Me traicionó el subconsciente, ¿no? Capaz que estoy desconfiando que no lo tienen terminado. Pero bueno. Vamos a meter todo esto dentro del PCB. Ustedes tienen que hacer esto con el PCB terminado, ¿sí? No con el PCB a medio terminar. ¿Por qué? Porque no queda vinculado y yo agarro y actualizo uno y mágicamente se me actualiza el otro. Lamentablemente no. Tengo que actualizarlo yo a mano después, ¿sí? Entonces, hagan esto con el plano generado, ¿sí? Toco la B antes de pasarme al otro. Con el plano generado y terminado de rutear, ¿sí? No como lo estamos por hacer en este momento, ¿sí? Eso es importante, porque después no van a poder, o sea, después cuando lo quieran actualizar, lo que tienen que hacer, digamos, como que no es que lo tienen que hacer de cero, pero es más trabajo, ¿sí? Tienen que borrar las placas y volverlas a agregar. Bien, fíjense que acá yo voy a File y acá hay una opción que no está. Hay una opción que ahora vamos a ver cómo hacer para que aparezca, que es agregar una placa. Entonces yo tengo una placa general y agrego otras, ¿sí? Bueno, esa opción, si abrimos el KiCad como lo acabamos de abrir, no está, ¿sí? Entonces yo voy a cerrar esta placa y vamos a hacer algo que yo les dije siempre que no hagan. Es abrir el editor de PCB de manera independiente, ¿sí? Y no desde este doble clic. Bueno, ahora para hacer el panel sí necesitamos hacerlo de esa manera. Entonces yo voy a ir al inicio de Ubuntu, ¿sí? O de Windows, o lo que fuera que estén usando, y pongo PCB, ¿sí? Y me aparece KiCad PCB Editor Standalone, ¿sí? Digamos, independiente. Y Ignitely, para aclarar que es de la versión esta beta, digamos. ¿Sí? Bueno, acá es donde yo tengo que entrar. Abrir esta opción suelta, digamos, por afuera de KiCad, ¿sí? Entonces lo abro y me abre el editor igual que siempre, ¿sí? Pero ahora tengo la opción File Append-Board, ¿sí? Que antes no estaba. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Abrirlo de manera independiente y después ir acá a Append-Board, ¿sí? Entonces pongo Append-Board y me voy a buscar ese circuito que hice antes, ¿sí? En mi caso está en escritorio, TP2 martes, y acá está el TP y acá está el PCB, ¿sí? Entonces acá pongo abrir y me trae la placa entera, ¿sí? La va a agarrar de algún lado, ¿sí? Del primer nodo que tenga como referencia. Bueno, acá la traje, ¿sí? Entonces la voy a ubicar, la verdad, en cualquier lado y después vamos a tratar de buscar un lugar específico. Y ahí ya la tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Antes que nada, agrupar todo esto, porque todo esto sigue siendo piezas sueltas. Yo puedo seguir agarrando un conector y cambiarlo de lugar y más. Entonces, antes de meter la pata, me tengo que agrupar esto, ¿sí? Botón derecho, grouping, group. Y con eso ya lo tengo como una sola pieza, ¿sí? Bueno, después que ya tengo esto como una pieza, voy a empezar a moverlo para ubicarlo, ¿sí? Cuando yo pongo mover, en general, si yo me pongo acá en la punta y toco la M, perdón, agarro el grupo, ¿no? Pongo la M, no la agarra de ahí, sino que va al nodo que encuentra más cercano a donde yo donde toqué la M, ¿sí? Entonces, si yo me voy acá, va a encontrar un puntito por acá y la va a agarrar de ahí. Y si me pongo acá en el medio, va a agarrar la de este pad, ¿sí? ¿Ven? Desde ahí. Y lo mismo con cualquier otro punto donde yo la quiera agarrar. Y ahí lo agarro de la vía. Bueno. Ojo acá, como lo ubicamos, ¿sí? Porque yo me digo, bueno, ahora tengo la grilla en 1 milímetro. Bueno, voy a agarrar esto de acá. Pero fíjense que el centro del pad no está en 1 milímetro, sino que está en medio milímetro, ¿sí? Desde el borde hasta acá tengo 3 milímetros y medio. Entonces no la puedo agarrar justo de ahí, del centro. Y si lo agarro, se me va a quedar fuera de grilla. Entonces paso la grilla a medio milímetro en vez de 1.
y ahí ya la puedo agarrar de acá y moverla a donde yo quiera, ¿sí? Bien. Muevo esto y acá no tengo un lugar específico. Yo sé que voy a hacer un panel. ¿El panel de qué tamaño lo voy a hacer? En algún momento yo consulté con Assembly o con Mayer, no me acuerdo con cuál era. Digo, ¿qué es lo más cómodo para vos para un panel? Con Assembly fue. Me dice, mira, que el tamaño ronde una hoja A4, una hoja de oficio, eso para mí es cómodo de manipular y de moverme y de trabajar con el PC, con el panel. Bueno, entonces vamos a buscar, no lo vamos a hacer tan grande como A4, pero sí vamos a poner por lo menos 4 placas, ¿sí? Al menos 4 placas para nuestro panel. Lo ideal sería, digamos, si este es el tamaño, acá me van a entrar más o menos 6 en una hoja 4, ¿sí? Podría hacerlo de 6. Pero para cumplir con los requisitos del TP es al menos 4. Y que se anime a hacerlo de 6, bienvenido sea. Entonces, lo voy a colocar en alguna posición, ¿sí? Que me resulte cómoda. Podría ser por ahí. Por ahí. Y ahí tengo ubicado mi PCB. Y ahora lo que tengo que hacer es armar digamos, los panel rails, ¿sí? Los bordes. ¿Cómo lo hacemos eso? Con edge cuts, con el mismo layer en donde hacemos el borde de la placa, ¿sí? Con esto hago una línea y acá voy a hacer el borde de la placa, no mejor dicho, el borde del panel, no de la placa, ¿sí? Entonces, de acá, ¿cuánto dijimos que tenía que tener libre? 5 milímetros el costado, ¿sí? Entonces acá está perfecto, me voy de acá del costado, 5 milímetros para allá. Espérenme que me parece que esto me quedó... bueno, ahí creo que va a estar bien ahí. De acá del borde, ¿sí? Me voy a separar 5 milímetros, ¿sí? O mejor dicho, de este punto. Voy a ir, toco la barra para que se me ponga en 0, agarro la herramienta esta y me voy 5 milímetros. Ahí me lo marca abajo la distancia directamente. Acá estoy en 5 milímetros. Y para arriba, ¿cuánto? También 5 milímetros. Entonces me voy a ir 5. Ahora después vamos a ver que tenemos que corregir esto, pero vamos a arrancar con esto, con esta forma. 5 y 5, ¿sí? Y ahí me voy para abajo. Estoy en este punto a 5 y 5 desde acá, y ahí me voy para abajo. ¿Y hasta dónde me voy a ir para abajo? Y también 5 milímetros más pasado para abajo. Después vamos a ver que tenemos que irnos un poco más, pero ahora vamos por parte. Entonces, desde este punto, vuelvo a poner en 0, me voy 5 milímetros más. Y ahí está. Y ahí tengo mi primera línea, ¿sí? Después nos vamos a ir para los costados. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Si yo me voy para arriba, ¿sí? Y hago mi línea de acá, desde este punto, me voy para hacer la otra línea del panel, ¿sí? Me voy ahí está, para el otro lado. Un segundito. Ahí está. Y me voy para acá, ¿sí? Y del borde final me voy 5 milímetros más. Este punto, 5 milímetros, ahí, ¿sí? Y ahí tengo mi borde de panel. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo acá los conectores. Y lo que me decía la especificación es que yo tengo que tener al menos 3 milímetros libres acá, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir Control Shift y M y mido. Desde este nodo hasta cualquier punto de esta recta, ¿sí? ¿Qué distancia tengo ni? 2 milímetros. Entonces necesito agregar 1 milímetro más para llegar a esos 3. ¿Sí? Si bien desde acá, desde el borde, yo tengo los 5 milímetros que requiere como mínimo, no cumplo con tener 3 milímetros libre de componentes. Entonces esta línea lo que voy a hacer es moverla con Control M 1 milímetro hacia arriba. Acuérdense que en KiCad están al revés los valores, pongo -1, ¿sí? Y ahí lo moví. Y ahora sí voy a tener desde este borde
hasta acá voy a tener los 3 milímetros que requiere como mínimo de componentes libres, ¿sí? Entonces ahí ya puedo editar esta y extenderlo para que me coincida. Y ahí estamos, ¿sí? Esta línea ya estaría. Después con el borde de este, que eran 5 milímetros, acá no tengo problema porque no tengo nada, ¿sí? Entonces en X tengo 5 de separación. Como no tengo nada, no hay problema, ¿sí? Ahora hacia abajo. Acá tengo un problema un poco mayor, ¿sí? Fíjense. Hasta acá tengo que, después de este, tengo que irme 3 milímetros más. Entonces es bastante más lejos, ¿sí? Que lo que veíamos antes. Podemos también aprovecharnos de todas las herramientas de Kika, de mover y demás, y este lo copio desde este punto, lo pego acá y mido. ¿Sí? Ya lo tengo acá, mido. ¿Cuánto me falta? Bueno, mido desde acá hasta acá. ¿Cuánto está? 10.5 más 3, 13.5 lo tengo que mover, ¿sí? Entonces, simplemente lo selecciono, control M, lo muevo 13.5, acá no, 13.5 hacia abajo. Y ahí yo ya sé que debo tener los 3 milímetros que me especifiquen. ¿Sí? 3 milímetros. ¿Sí? Perfecto. Y ahora simplemente tengo que estirar esta línea hasta acá. Y puedo copiarla esta y pegarla acá. Y está perfecto, ¿ven? Ya tengo mi contorno. Bueno, acá estoy haciendo para una. Todavía tengo que agregar las demás. Pero esta es la forma de... Sí, estoy haciendo mal el orden de las cosas, pero bueno, no importa. La distancia que yo necesito entre un borde y la placa es esta, ¿sí? Ahora me falta agregar las otras 4 de colgado, que tendría que haber hecho eso primero. Fíjense que cuando yo me paso a la parte 3D, esto se ve mal, ¿sí? ¿Ven que no tengo como un hueco? Bueno, eso es así, ¿sí? Porque Kika no... El panel yo lo tengo que realizar en esos layers y no lo resuelve bien Kika, ¿sí? No está como del todo pulido el tema del panel, ¿sí? Entonces, no se preocupen, se ve así. Faltan componentes inclusive, eso sí vamos a arreglarlo, pero ahora lo vamos a arreglar ahora en un ratito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Agregar a la otra, digamos, estas dos líneas las voy a borrar porque no las tendría que haber hecho ahora. De todas maneras me sirve para... bueno, las borro directamente. Tengo que agregar esta otra placa, ¿sí? Y me pasa lo mismo. Yo debería dejarlas, fíjense, voy a mostrarles en la placa de recién, en el panel. Denme un segundito. Ahí. ¿Ven que yo no tengo pegada una placa a la otra? ¿Por qué? Porque para poder hacer el ruteo de este curvo, tengo que dejar lugar para la fresa, ¿sí? La fresa que va a hacer el agujero este. Esperen que no tengo acá todo lo que necesitaba para... Ahí se me enfoco. Para dejarlo quieto esto mejor, como cuando doy la clase desde casa, pero no lo tengo acá. Ven, ahí se ve un poco mejor. Y yo tengo un espacio que necesito dejar para que entre esa fresa, ¿sí? No lo puedo poner así lisa y llanamente pegado, porque la fresa esa necesita sus 2.4 milímetros para poder hacer su trabajo. Entonces lo mismo tengo que hacer yo en mi placa. Tengo que dejar una separación entre una y otra. Si yo voy a hacerlo de bordes rectos, sí puedo dejarla literalmente pegada. Pero como no es el caso, voy a separarla 5 milímetros una de otra, ¿sí? Entonces, si yo agarro esta, inclusive podemos usar la opción de... ¿cómo es que se llama esto? De crear array, que habíamos visto para los conectores y demás.
Bueno, puedo usar la misma opción y duplicar tantas placas como quiero, ¿sí? Pero bueno, tengo que tener bien la medida. Entonces, puedo, desde este punto, ¿sí? Tocar Tab, acá que están alineadas, perdón, Tab no, la barra espaciadora, lo separo 5 milímetros, ¿sí? Y ahí agrego una placa. Y para abajo lo mismo, ¿sí? Pego, me acomodo, esto también lo vamos a tener que modificar después. Ahí está. Y de ahí toco la barra espaciadora y bajo 5 milímetros para separarla una de otra. Con eso me cubro bien con el tema de los bordes curvos de la placa, ¿sí? Ahí está. Y ahí me quedó. ¿Qué pasa acá? Acá tengo un problema, ¿sí? Y en general no lo veo en 3D, porque no tengo los componentes. Y yo me paso a 3D y algo me pasa en los bordes que no está bien terminado esto y no veo los bordes de la placa, ¿sí? Bueno, ¿cómo arreglamos esto? De la siguiente manera. ¿Cómo arreglamos lo de los componentes 3D? De la siguiente manera. Grabamos esta placa, ¿sí? Ponemos grabar. ¿Dónde grabo esto? No grabo en ningún lado. Grabar. Ah, buenísimo. Grabar como, porque no sé dónde lo grabo. En cualquier lado lo grabo. Me voy a ir a mi TP, TP2 martes, y dentro de la carpeta del TP voy a crear una nueva carpeta que se llama panel. ¿Sí? Panel. Y dentro de esto lo voy a guardar como panel TPS, el mismo nombre que le puse al TP. TPS 54331. 54331. Y la P que la voy a poner con minúscula. Y ahí lo guardo, ¿sí? Y ahí lo puedo dejar ahí ya guardado. En ese mismo directorio, ¿sí? Fíjense que me lo agrego acá al proyecto, pero no le damos mucha relevancia a eso, ¿sí? En esa misma carpeta de panel, ¿sí? Voy a llevarme esta carpeta de modelos 3D, ¿sí? Acá yo tengo todos los modelos 3D de mi placa. Entonces esta carpeta la voy a duplicar y la voy a meter acá dentro del panel, ¿sí? La duplico y la pongo acá. Eso es todo lo que tengo que hacer. Cierro y vuelvo al KiCad. Si no me lo toma de una, lo vuelvo a abrir y suficiente, ¿sí? Lo paso a 3D, ahí ya me lo tomó, ¿bien? Y acá puedo ver que esto no quedó bien formado, ¿ven? Cuando yo quiera armar esta placa, voy a tener este problema. Se me van a superponer uno con el otro y no puedo, digamos, esta placa no se puede montar. Mejor dicho, el potenciómetro no se puede montar. Todo lo demás sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tengo que armar todo el panel y después, al final, depanelizarla y después agregar el potenciómetro. Y como esto yo en general se va a armar por la forma que tiene, por soldadura por ola, ¿sí? Se va a soldar todas las borneras, el conector, todo lo que es Trujol, ¿no? Bornera, pulsador, potenciómetro, conector ATX y fuente de alimentación, todo en un solo paso se suelda, por soldadura por ola. Pero el potenciómetro no lo voy a poder poner, porque lo voy a tener que dejar para después porque se choca y no va a quedar soldado en el lugar correcto. ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, separando esto y perdiendo, entre comillas, perdiendo un pedazo de PCB. ¿Sí? De vuelta también nos podemos ayudar por las medidas de esto y ver cuánto tengo que separarlo. Me voy desde este punto hasta este punto, ¿sí? Y me aparece en I 13.5. Así que lo voy a poner en 14, por lo menos, ¿sí? 14 milímetros más abajo. Agarro esta placa, pongo control M, 14 milímetros más abajo. ¿Sí? Entonces ahora me paso a la parte 3D y ahora sí no chocan. ¿Ven? Entonces esto lo voy a poder armar sin problemas en un solo paso y colocarlos al mismo tiempo estos conectores. ¿Se ve? Por eso es importante que esta parte 3D se vea de los componentes.
Sigue quedando mal formado el borde porque todavía no lo terminé. Pero ahora ya lo podemos armar. Y acá sucede otro problema más. No me entran las 4 placas en una hoja A4, como esta. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a File, Page Settings, y cambiamos el tamaño de la hoja de A4 a A3. Solo eso. Aceptar, y listo. Me agrandó la hoja. Ahora puedo terminar mi panel tranquilo. ¿Sí? Ahora sí. Ahora, profe, ahí, cuando pones en 3D, se ve el PCB. Sí, pero porque todavía no está terminado el borde. El Ah, borde claro. este, cuando lo termine, me va a quedar como hueco. Podríamos llegar a pasar esta línea a otro layer, ¿sí? Pero en general no es necesario para el fabricante. Podríamos, digamos, decirle, bueno, esta línea que está acá es del borde del panel y la otra línea es del borde de la placa. Pero en general van en el mismo layer. Esto en Altium, por ejemplo, sería Mechanical 1 para que use Altium, ¿sí? Creo que alguno usaba Altium, no me acuerdo ahora. Bien, entonces tengo que agregar esta línea, vamos a bajar. Directamente podemos tomar esta, a ver si tenemos la posición, ¿sí? Yo puedo ponerme de esta posición, toco la barra y bajo 3 milímetros. Y ahí tengo el X y el Y, ¿sí? Ven que en Y tengo 212,5, ¿sí? No puedo moverlo, está en el medio abajo. Si muevo el mouse me va a ir 212,5. Entonces puedo irme a esta línea, tocar editar y decirle 212,5, ¿sí? Y yo sé ahora que cuando tire esta línea ahí, me debería quedar bien. Debería tener yo acá mis 3 milímetros, ¿sí? 3 milímetros, perfecto, ahí está. Y ahí más o menos estamos. Todavía vamos a hacer una modificación más para optimizar un poco el espacio, ¿sí? Pero ahí ya puedo mover esto para acá. Todavía no hicimos los panel rails, digamos, las líneas de BCAT todavía no las hicimos. Sí, todavía nos falta un poco, pero vamos bien. Esto me quedó ahí alineado. Quedó bien, ¿no? Sí, quedó alineado acá, quedó alineado arriba. Bien, entonces ahí esta línea también la tengo que llevar hasta el borde. Acuérdense que esta era hasta esta posición y 5 milímetros más. Entonces también puedo medirlo acá antes de... A ver si esto quedó bien. Deme un segundito. Sí. Vuelvo a ver la coordenada en X que me marca 2,57. Esto hay un montón de formas distintas de hacerlo, ¿no? Esto es una nada más. Me voy en X a 2,57 y ahí ya tengo la línea en donde va a quedar. Copio esta que tengo de este lado, la pego de este y esta línea la traigo hasta acá, ¿sí? Todavía vamos a hacer un cambio más a esto, aviso desde ahora. Y ahí ya tengo los 4 bordes. Ahí es donde me paso al 3D y vuelvo a ver los huecos y no la placa, ¿sí? Pero no se preocupen porque esto queda así, no pasa nada. Bien, ahora ya puedo hacer las líneas de BCAT, ¿sí? Que son las que van a hacer ir de punta a punta. Pero antes de eso, fíjense, yo acá estoy dejando una gran cantidad de espacio por culpa de este potenciómetro, ¿sí? Y acá estoy dejando otra gran cantidad de espacio por culpa del mismo potenciómetro. Y si este potenciómetro y esta placa la giro y la pongo para este lado, solo este lado sería ancho, ¿no? Bueno, esa es una forma de achicar esta pérdida, optimizarlo un poco y girar estas dos placas, ¿sí? Eso se puede hacer perfectamente, ¿sí? Yo agarro esta placa de acá, la corto y la pego. Pasa que ahora me quedó... A ver.
Si la Sí, podemos vos las agarrar desde otro. despejabas primero y después las rotabas. La despejaba primero, después la cortaba, no te entendí. Por ahí te entendí yo mal, entonces. No, lo que voy a hacer es poner acá en 0. Acá es donde la voy a pegar después. Pongo en 0 el X y el Y. ¿Sí? Con la barra. Entonces selecciono las dos. La copio desde este punto. La corto desde este punto. Corto. Y ahora sé que en el 0, 0 la tengo que pegar. Pego. Con la R la roto. Y ahora sé que acá en el 0, 0 es donde va pegada. ¿Sí? Ahí, un poquito más abajo. Bueno, en realidad también la puedo llegar a no pegar exactamente en el mismo lugar. Así que, de hecho, sí, va un poquito más arriba. Sí me sirve la coordenada X, pero la coordenada Y la puedo forzar a que vaya un poquitito más arriba. Ahí, inclusive. ¿Sí? Ahora vemos la medida por las dudas. Pero fíjense, ahora en 3D, cuando lo veo, ¿sí? Esta bornera, si bien está un poco superpuesta con el PCB, no choca con la bornera. Y acá no hay nada. Hasta podría ir un poquito más arriba todavía. ¿Sí? Entonces puedo optimizar y solamente tooling hall no, de panel rail, solo este panel rail es ancho, digamos, más ancho de lo que debería, y acá puedo achicarla. Y fíjense todo lo que puedo achicarla, ¿sí? Desde acá hasta acá yo necesito 3 milímetros y tengo 20,5. O sea que me ahorro 17,5 milímetros. Control M, menos 17,5. Menos 17,5. ¿Sí? A ver si es verdad. 3 milímetros. ¿Ven? Me ahorré 17 milímetros de panel. No es menor lo que me ahorré. Ahí está. ¿Sí? Y ahí está. Y ahí ya lo tengo achicado mi panel. ¿Sí? Entonces ahí sí yo ya tengo las placas en la posición que quiero. Ya sé que van a quedar ahí. Lo que agrego ahora son las líneas de BCAT. Esas siempre van en un layer aparte. ¿Sí? Podría usar el que dice User 1, pero es el mismo gris que este. Así que vamos a usar el que dice User 2. ¿Sí? Lo selecciono. Y simplemente hago una línea de punta a punta en los lugares donde va a ir una línea de BCAT. ¿Sí? Yo sé que para el panel de arriba va a ir una línea de punta a punta. Entonces acá hago una línea de punta a punta. ¿Sí? Y esta va a ser mi primera línea de BCAT. Las otras van a ser igual de largas, así que puedo copiar y pegar en este punto. ¿Sí? En este punto. Y en el de abajo. ¿Sí? Y esas tres líneas las voy a hacer más anchas, solo por una cuestión de que ustedes las vean mejor. Nada más. No tiene ningún sentido porque son líneas que no tienen un ancho específico. Pero ahí está. Entonces ahí puedo ver todas las placas y acá tengo mis líneas de BCAT horizontales. ¿Sí? Y lo mismo para la vertical. ¿Sí? Agarro una línea, mismo layer y tiro la línea de punta a punta. Hasta ahí. ¿Sí? De vuelta la hago más gruesa solo con fines estéticos y que ustedes la vean un poco mejor. No es necesario que ustedes lo hagan. Y ahí está. ¿Sí? Ahí tengo mis líneas de BCAT. ¿Sí? Viendo un poco que, o sea, cuando yo armo las líneas estas, los Gerber de esto, yo le digo al fabricante, este layer es tal cosa, este es de tal otro, este es de tal otro. Así que después le digo, el layer que dice User 2 es el layer de BCAT. Y ya está, el fabricante ya se arregla con eso. ¿Sí? ¿Interrumpí a alguien?
Sí. Ahí el potenciómetro que esté un poquito arriba de la otra placa, no pasa nada. No, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no toca nada, ¿sí? No toca Ven que tampoco no, en la bornera. no, no toca la bornera. De hecho, podría ponerlo más cerca todavía, Claro. ¿sí? Pero como no toca la bornera, yo puedo montar este potenciómetro y la bornera en simultáneo. No, no me molesta, ¿Y ¿sí? por qué cuando lo ponías para el otro lado había Porque que dejar chocaba 3 con... milímetros y en este lado no hay por- que dejar un espacio? no, cuando lo dejé dado vuelta, lo dejé casi pegado a la conectora TX, ¿eh? Lo que dejábamos 3 milímetros es con el borde acá del lateral. Ah, claro. Porque acá es donde va a pasar, digamos, de acá es que lo va a agarrar las máquinas que la cinta transportadora de la empastadora de estaño, de la pick and place, del horno de refusión y demás, van a utilizar estos 3 milímetros para agarrarla, ¿sí? Esos son los que no tengo que molestar, que interrumpir, ¿sí? Sí. En general, voy a hacer un cambio acá para que quede también solo por una cuestión estética. Este layer, ¿sí? El del borde, es en Edge Cuts, igual que en el del panel, perdón, de la placa. Pero tranquilamente podría pasarlo a User 1 y especificarle eso al fabricante. Decirle, mira, User 1 es el contorno del panel y Edge Cuts es el contorno de la placa, ¿sí? Se lo podría especificar así al fabricante del PCB y lo va a entender perfectamente de cualquiera de las dos maneras, ¿sí? De hecho, en el otro curso no lo expliqué así, lo dejamos los dos en el mismo layer y pasa esto, ¿sí? Ahora tengo las placas por separado y no tengo el panel, ¿sí? Por eso, para que quede como se vería, tendría que dejar una en EdgeCuts, ¿sí? Entonces ahí queda mal formado y veo el panel, ¿sí? Pero no, ven, esto es para problemas, por eso no lo hacemos. Acá no me quedó bien de este lado. Entonces eso lo dejamos como estaba originalmente, ¿sí? Así no hay problema. Creo que ya cambié todas. Esto dejamos como estaba en... Quise hacer una mejora a ver cómo queda, pero evidentemente no. Todavía esto no está del todo pulido y tenemos que seguir bancándonos esto así. De todas maneras, en el KiCad 5 ni siquiera podías agrupar la placa, te quedaba siempre todo suelto. Ahí creo que ya quedó. Ahí está, como la veíamos antes. Vamos a dejar así. ¿Qué otra cosa les quería mencionar de esto? ¿Qué pasa cuando yo tengo que actualizar la placa? Tengo que seleccionar esto y borrarlo y volver a traerla, ¿sí? Con las 4, evidentemente, ¿no? Y volver a traerla, ¿sí? Entonces, por eso es preferible hacerlo cuando ya tenemos todo terminado y todo listo, ¿sí? Por eso el que ya tenía todo listo para hoy se vio beneficiado con eso. De todas maneras, también un detalle, si le decimos, mirá, che, esto está mal así, esto y esto y esto lo tenés que corregir, tienen que corregir la placa y después actualizar el panel, ¿sí? Las dos cosas tienen que actualizar, no solo el PCB. Bien, ya tenemos lo que es el panel y las líneas de BCAT y los panel rails. Ahora nos faltan los agujeros y los fiduciales, ¿sí? Podemos agregar los fiduciales o los agujeros primero, no hay problema con eso, pueden ser cualquiera de los dos primero. Y los fiduciales ya están en la librería de KiCad, no tengo que crearlo yo. Me voy acá a Footprint, ¿sí? Agregar un Footprint y pongo fiducial, así directamente. Fiducial. Y el que vamos a usar es el que dice 1 milímetro, 3 milímetros, ¿sí? Y los colocamos en la mitad, ¿sí? Si desde acá hasta acá tengo 6 milímetros, voy a colocar a 3. ¿Sí? De este punto lo voy a poner a 3 y 3. A 3 milímetros. Ahí está. ¿Sí? Ahí tengo mi fiducial. Simétrico en la ubicación del panel rail. ¿Sí? Este ref no tiene ningún uso, así que
lo van a eliminar, ¿sí? Ocultar, visible, no, ¿sí? Ahí está. Y ahora que ya lo tengo, digamos, acá, pongo copiar y me lo llevo a las 4 puntas, ¿sí? Lo mismo del medio, 3 milímetros, y lo pego. Y acá también lo pego. Y el último no lo pego ahora, lo tiro por acá afuera. Después lo acomodamos. Bien, ahora tenemos que agregar los agujeros, ¿sí? Lo estandarizado son 3.2 milímetros, pero con que estén cerca de los 3, puedo ponerle 3 milímetros, que no hay problema. Ponemos mounting hole, ¿sí? Y acá es sin pad, porque el pad ya está metalizado. Yo necesito un pad limpio, ¿sí? 3.2 milímetros, limpio, sin pad. Si no, este es igual, pero con parte metalizada, que no queremos eso, ¿sí? Bien, y ahí pongo aceptar, y lo voy a poner cerca del fiducial, ¿sí? Puedo ponerlo ahí. No pasa nada si se superpone porque es un área que me la marca acá como para lo que es la herramienta, pero como esto solo no va ningún tornillo ni nada, lo puedo dejar justo ahí en el borde, ¿sí? No hay problema. También sacamos el ref, ¿sí? Más que me cae dentro de la placa. Sacamos el ref, ahí está. Y esto es solo, fíjense que todo lo demás es, como es, distancia para herramientas y eso, pero lo único que cuenta, digamos, es el agujero, ¿sí? No tiene más. Lo demás son layers que no se utilizan específicamente, ¿sí? No sé si tenía algún detalle acá para mencionar, creo que no. Sí, nada más. Y acá nada, copiamos este footprint y también lo ponemos, fíjense, de la posición del fiducial, está justo tocando el borde, ¿no? Pero está acá a 5 milímetros. Entonces acá también lo pongo en esta posición. Acá voy a tocar la barra para alinearlo con el de arriba, ¿sí? Para que esté en la misma posición. Hago un clic acá y el de arriba lo pongo en la misma posición, ¿sí? En X, digamos, 0. Centrado acá, en X en 0. Y ahora el fiducial, en vez de colocarlo a 5 milímetros de este lado, lo pongo a 5 milímetros del otro, ¿sí? Y ahí ya tengo mi cuarto fiducial desalineado como queríamos originalmente. Y este último agujero, y ahí está terminado el panel. ¿Está? ¿Ven? Tengo los panel rails del costado, tengo los agujeros para los tooling holes, ¿sí? Tengo los fiduciales formando un triángulo rectángulo bastante grande, bastante lejanos uno del otro. Tengo el cuarto fiducial, si lo quiero, no simétrico, ¿sí? Y ahí ya tengo armado el panel. Adicionalmente a esto, algún que otro ensamblador, en vez de utilizar, o digamos, le conviene utilizar en lugar de agujeros de 3 milímetros, utiliza agujeros de 2 milímetros, ¿sí? Eso lo tienen que consultar con el ensamblador, pero puede aparecer alguno con esas características. Entonces, a veces, en lugar de andar consultando, directamente agrego el otro agujero, ¿sí? Estos no son obligatorios, ¿sí? Les aviso, no es necesario estrictamente que lo pongan en el PCB, mounting, en el panel, pero si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Puede ser el de 2.2 M2 o 2 milímetros, que está por acá abajo, el final. 2 milímetros, cualquiera de los dos podría ser, ¿sí? Y en lugar de colocarlo por acá, lo ponemos de este lado, ¿sí? Como para también darle más chances al fabricante de que lo utilice como quiera, ¿sí? Le saco el ref y lo mismo, copio esto. Profe, Sí. los mounting holes sí tienen que estar haciendo un rectángulo, ¿no? O sea, el cuarto no es que hay que correrlo, ¿no? No, sí, de hecho, por eso lo había puesto en 0 acá, para que el de arriba me quede alineado. Sí, es mejor que estén alineados.
No, digamos, no es... esto es más que nada porque digamos, las herramientas de las cintas transportadoras a veces tienen como unas, te diría, dientes que agarran la placa de ahí. Eso por un lado. Y hay veces que en el proceso de impresora de estaño, del que pone la pasta de estaño, dejan como unos pernos, te diría, entonces agarran la placa y la alinean a través de esos agujeritos. Entonces es más simple que sea un rectángulo para armar ese Claro, esquema. claro. Bien, agregamos este de acá. También yo lo puse a 3 milímetros de este lado. Volvemos a agregarlo acá y lo mismo del otro lado. Como, repito, estos 4, si no están en el panel va a estar, digamos, aprobable igual, ¿no? Lo importante es lo que hicimos antes. Estos 4 agujeros, podemos agregarlo y el fabricante del ensamblador es probable que los use. Entonces se lo dejamos por si le viene bien y evitar problemas o que digan, che, mirá, acá tengo un problema con esto. Bueno, los agregamos, total, no nos cuesta nada. Y ahí tenemos terminado el panel, ¿sí? Y ahí lo vemos con los agujeritos de acá de 3 milímetros, con los otros de 2. Y ya tengo todo, ¿sí? ¿Qué le falta a esto? Las cotas, al igual que en el PCB, ¿sí? En User Drawing agrego las cotas del PCB. ¿Sí? Me quedó. Eso cada plaquita va a terminar quedando con las puntas rectas, ¿no? No, ¿por qué? Porque cuando nosotros le decimos al fabricante que este borde que está acá es el contorno de la placa, ya sabe él que tiene que rutear esto de acá, ¿sí? Ah, perfecto. Por eso también está bueno mandarle un render de la placa, no del panel, de la placa, ¿sí? Entonces yo abro esto, hago una vista 3D y de esto así como está, le saco una copia, ¿sí? Bueno, ya lo vieron ustedes acá copiar. Y esta imagen se la mando al fabricante y le digo, así es lo que estoy viendo yo, ¿sí? Porque cuando le mandamos los Gerber, el tipo no ve lo que estamos viendo nosotros, ve los Gerber. Entonces, en general, no va a haber problema, pero por las dudas, tenemos que mandárselo para quedarnos tranquilos de que lo está viendo bien, ¿sí? ¿Ustedes también tienen esto así? Estoy haciendo memoria ahora. ¿Ustedes tampoco tienen este 3D? Mejor dicho, ¿alguno lo tiene? ¿Este? Yo creo que sí, ahora reviso. Revísenlo porque este tiene que estar y puede que no hayamos hecho esto y se me pasó en este curso. O sea, todos lo tienen que tener. Si alguno no lo tiene, me avisa y lo revemos esto antes que terminemos. Yo no lo tengo. Bien, listo. Suficiente como para explicarlo ahora en un ratito. Un detalle más, ¿sí? Bueno, lo que es el panel ya está. Está terminado el panel, ¿sí? Ya está. Para hacer los Gerber es igual, ¿sí? Hay que hacer los Gerber de las dos cosas. Plot, Gerber, plot, generar los drill file, plot y ya está, ¿sí? Igual que en el otro. No cambia nada. ¿Qué más? Creo que no nos estamos olvidando nada. Bueno, ¿alguna duda de esto? ¿Pregunta? Bien, Pregunta inmediata, no. bueno. Nosotros tenemos o sea, ustedes van a entregar el TP este el viernes de la semana que viene. O sea que ustedes van a tener todavía el martes que viene para hacer las consultas que necesiten. Así que traten, en lo posible, de tenerlo terminado para el martes. Entonces, si les surge alguna duda, el martes la consultan, ¿sí? Y el viernes ya pueden entregar. Todavía no puse el link en el enunciado, o sea que todavía no, por más que quisieran, ahora todavía no pueden entregar, pero bueno, todavía hay tiempo. Otra cosa, como acá vamos a hacer la entrega en dos partes, vamos a tener PCB por un lado
PCB, informe, panelizado, todo primero. Y después el gabinete. Con el tema de los días de atraso para los TPs, lo que optamos, nos pareció lo más sencillo y mejor para ustedes también, es que vamos a tomar la peor de las dos. O sea, si se atrasaron 3 días en un TP y en la entrega de un TP y se atrasaron un día en el otro, solo consideramos el peor de los dos, no la suma. ¿Sí? Entonces, digamos, si ya se atrasaron 4 días en el PCB de la entrega, se pueden atrasar 4 días en el gabinete que no va a cambiar nada. Y viceversa, ¿sí? Si no se atrasaron ningún día en el PCB, tratan de entregar el gabinete en el mismo tiempo, así no les genera días de atraso. Pero no vamos a sumar los días de uno más los días del otro, para no complicarlos. El viernes que viene, ¿qué es lo que se entrega? ¿El PCB? Todo menos el gabinete. PCB, panelizado, informe, el BOM, archivo de fabricación, todo menos el gabinete. ¿Sí? Perfecto. Entonces nosotros, porque para la parte de gabinete son como 4 o 5 clases. Entonces ya pueden hacer todo lo demás. Nosotros ya podemos ir corrigiendo eso mientras avanzamos con el tema del gabinete. Así después la entrega no se hace tan abultada y ya podemos ir adelantando cosas. ¿Sí? Idealmente, la verdad que no sé si vamos a llegar, pero idealmente les damos las correcciones y ya entregan el TP con el gabinete corregido. Pero bueno, eso puede que no suceda. Va a depender de los tiempos de corrección, que depende de nuestros tiempos libres para poder corregir. Bien. Bien, veo 2 cosas. Una es esto de... Bueno, el panelizado ya está. Yo ya lo cierro esto y terminamos con lo que es el panel y con lo que eran los contenidos de la clase de hoy. Veo 2 cosas acá que me inquietan un poco y las vamos a repasar por las dudas. Los 3D tienen que estar de todos los componentes. Todos los elementos tienen que tener su objeto 3D. Y en este caso no lo tiene. ¿Sí? Este que está acá no tiene su objeto 3D. ¿Cómo corregimos eso? ¿Por qué? Porque está en la librería de KiCad. Entonces, ¿cómo hacemos para corregir esto? ¿Sí? Yo voy a este componente. Está en la librería que dice Package SO y no tiene ese objeto 3D. Yo puedo bajarme ese objeto 3D, pero cuando lo agrego a la librería de KiCad. Eso significa que cuando se lo mande por mail a alguien, no lo va a tener, porque va a estar en mi librería de KiCad, no en la de él. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Simple. Nos vamos a buscar este footprint y nos los vamos a sustraer, nos vamos a robar este footprint, ¿sí? Lo buscamos acá, package SO, lo voy a copiar, ¿sí? Para después buscarlo. Ahí lo tengo copiado. Ahí está. Lo tengo ahí. Pongo acá, pongo cancelar y me voy a ir a la librería de footprints, ¿sí? Me voy a ir a buscar ese footprint en package.so, package SO, y acá tengo el nombre, SOIC 8-1EP, HSOP no, es SOIC, perdón, sí, SOIC-8, SOIC-8-1EP, 3.9 por 4.9, P1.27 y el exposed pad es de 2.29 por 3 milímetros. Es este, ¿sí? Doble clic y ahí lo tengo abierto. Acá yo ya podría agregar el objeto 3D y solucionarlo para la vista mía, pero no para cuando lo quiero mandar. Entonces este footprint voy a poner archivo, grabar como, y me lo llevo a mi propia librería. ¿Sí? Voy acá a TP2, ¿sí? Pongo grabar. Y ahí yo ya tengo ese footprint en mi propia librería, ¿sí? Ahora lo voy a agregar en el objeto 3D, ¿sí? Me lo voy a buscar en algún lado, ¿sí? Voy a ir, por ejemplo, a Content Central
3D Content Central. Este ya fuimos un montón de veces. Ahora igual les paso el link al objeto que encontremos. Y me lo voy a descargar desde acá. No importa si encontramos el modelo exacto, a ver, creo que era este, no me acuerdo. Zoic 8, sí, este es uno. No sé por qué desde últimamente no me carga el preview bien de entrada. Pitch de 1.27. O sea que con el pitch estamos bien. Y ahí está. ¿Sí? Acá está. No tiene el Exposed Pad, pero para la parte 3D, la verdad que no me cambia nada que tenga o no tenga el Exposed Pad, ¿sí? Entonces lo vamos a usar igual. Les paso el link para que lo puedan bajar ustedes. Y acá ponemos, igual que siempre, formato step. No hace falta que los IP y pongo ahí download. Y ya bajo directamente el modelo que necesito. ¿Sí? Lo voy a descargar en la carpeta TP2 martes, TPS, modelos 3D. Y acá está. Zoic 8 1EP, como el otro. Igual le ponemos. Y ahí le ponemos guardar. Ya esto lo puedo cerrar. Guardar. Listo. Y ahora me vuelvo a la librería. Y en esta, ¿no? Acá. Y agrego ese objeto 3D, ¿sí? Acuérdense que vamos a sacar las propiedades del footprint. Voy a modelos 3D. Y acá el que me figura lo elimino. Y agrego el que acabo de bajar. Ya esto lo hemos hecho varias veces, así que creo que no tiene mayor dificultad. Reexplicamos lo que haga falta, si está alguno se trabó o lo que fuera. Y ahí ya me lo ubico bien, inclusive en la posición. ¿Sí? Le pongo aceptar. Guardo. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Irme al esquemático y actualizarlo. ¿Sí? Cierro el PC. Bueno, el PC lo puedo dejar abierto ahí. Abro el esquemático. Me voy al TPS. Edito y acá cambio. Y esto lo cambio por el mío. ¿Sí? TP2. Zoic 8 1EP. ¿Sí? Aceptar. Guardar. Y me puedo ir de vuelta al PCB. Y actualizar acá lo que me traigo del PCB. Pongo ahí botón derecho. Actualizar. Acá ya me avisa. Cambió el footprint del 1 y me dice de cuál cambió a cuál otro. Pongo actualizar. Y listo. Ya ahora debería estar vinculado a esa librería mía. TP2. ¿Sí? Y ahora cuando voy a verlo en 3D, está. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguno se perdió o algún paso que quieran que repita? Perdón, la carpeta era el modelos 3D, ¿no? Como Sí, siempre. sí, igual. Listo, gracias. De nada. En el enunciado, van a ver, lo voy a hacer ahora porque después se lo van a encontrar y no van a saber, no se van a acordar qué es, porque no lo vimos. En el enunciado, ¿dónde está? Enunciado o trabajo práctico, no me acuerdo ni cómo estaba, cómo figuraba esto. Trabajo práctico número 2. En el enunciado van a ver un requisito que está ahí, ¿sí? Que es este. Agregue texto en Fsilks para los LEDs, ese también. Sí, para standby y on, ¿sí? Y agregue también texto que identifique cada una de las salidas.
con esto, más 12 y GND. Lo mismo deben tener un ancho y alto de 1.5 y un espesor de 0.3, ¿sí? Para estos tres, ¿sí? Para todos. Entonces, ¿cómo agregamos eso? Fíjense, ancho y alto 1.5 y espesor 0.3. Me voy al PCB y me voy acá abajo y agrego texto libre en fsilks, ancho y alto 1.5, espesor 0.3 y acá pongo más 2. ¿Sí? Y esto lo pongo acá. ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer. Copio esto, lo pego acá y le voy a poner menos 12. ¿Sí? ¿Cómo hacemos con el simbolito de GND? Lo dibujan, simplemente. Agarramos una línea y hacemos un simbolito así. Ahora lo podemos ensanchar para que nos quede coherente con el resto. Ahí. Ahí. Y ahí, por ejemplo. ¿Sí? Entonces lo hacemos también de punto 3 para que quede igual de grueso que el resto. ¿Sí? Y bueno, y este lo copian y lo pegan, ¿no? Directamente porque es el mismo para este de GND, todos los que están. ¿Sí? Y para los LEDs, que los LEDs no los ubicamos, eso no lo mencioné, ya que estamos también lo vamos a mencionar ahora. Para los LED, ubico alguno en alguna posición y ver cuál es la resistencia. Esta. Powerwood. El Powerwood que me indicaba que estaba prendida la placa. Bueno, entonces ese va a ser mi ON. ¿Sí? Entonces acá al lado del LED agrego un texto que diga ON, con las mismas características. 1.5, 1.5, 1.3, 0.3 y que diga ON. Al otro LED le pongo Standby y al otro LED que no figura le ponemos Vout. Que ya que estamos, vamos a agregar acá. Standby, ON y Vout. Ok, entonces tenemos los tres LEDs identificados. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna duda? No, está bien. Bien. Un detalle más y ya con eso nos vamos a ir tempranito. ¿Qué light pipe elegí yo para este diodo? Para este LED. ¿Sí? Me voy a ir a fijar en mi hoja de datos. ¿Sí? Elegí este light pipe. Y me voy a fijar en la hoja de datos de ese light pipe. ¿Sí? Abro y acá está. Es un tubito de plástico que va a ir clavado en el gabinete. ¿Sí? ¿Qué es lo que requiere esto? Un agujerito de 3 milímetros y tiene como máximo 3.3 de diámetro. ¿Sí? Más o menos 0.5. O sea que podría ser hasta de 3.8 podría llegar a ser el plastiquito. ¿Sí? Entonces, yo tengo que tener cuidado en cómo pongo los LEDs, ¿sí? Porque después tengo que hacer un gabinete que me permita colocar esos light pipe, ¿sí? Entonces, esto lo tienen que adaptar cada uno según el light pipe que eligió, ¿sí? Pero acá en mi caso tengo 3.8 milímetros de diámetro, ¿sí? Entonces podría ponerlo a 4 milímetros un LED de otro, ¿sí? Ya que como 3.8 es el caso límite, ¿sí? Podría poner en FFAB un circulito de 3.8. Está radio, 3.8 dividido 2, 1.9. Ese es el diámetro máximo que puede llegar a tener mi light pipe, ¿sí? Entonces esto lo muevo y lo voy a colocar acá. Acá va a estar mi light pipe en el gabinete. Y el que le sigue, ¿dónde lo puedo poner? Y como mínimo, ahí. No lo puedo poner encimado.
Porque después no puedo armar el gabinete. Entonces, ahí lo puedo poner separado un poquitito. Como lo normal va a ser 3 milímetros, el agujero va a ser de 3 milímetros, pueden quedar cerquita un light pipe del otro, porque el agujero, ¿sí? Voy a agregar un segundo círculo. Ese es el agujero. Entonces, si yo copio y pego uno acá, tengo separado. Espero que no se esté engalletando mucho esto y se entienda. Voy a correr esto. Ahí. Este que está acá es el agujero que necesita el gabinete. Y este es el tamaño máximo que puede llegar a tener ese light pipe, ¿sí? O sea que de agujero a agujero en el gabinete estoy bien de margen, ¿sí? Están suficientemente separados. Tengo de acá a acá 1 milímetro de distancia entre un agujero y el otro, ¿sí? Está bien, estamos bien con eso. Y mi otro LED, mi tercer LED, va a estar al menos ahí. Ahí estamos. Ahí está igual, ¿no? Sí. Sí. Y acá agrego, ahí voy a ubicar yo todos los LED que yo tengo, ¿sí? En el orden que ustedes prefieran. Ahí voy a poner otro. Y acá voy a poner el tercero. Pero ojo de no ponerlo donde, digamos, capaz que si yo me guío solo por el tema de la grilla. Ahí voy. Solo por el tema de la grilla, ¿sí? Los puedo colocar, digamos, esta separación, ¿sí? Digamos, podría colocarlo más, por el tema de grilla, podría colocarlo acá. Pero bueno, no es el caso, ¿sí? Bien. Ok, eso era lo que me faltaba explicar. ¿Alguna duda? Si no, ya. Por mi parte, no. Bien. No, está bien. Bueno. Bueno. Terminamos entonces por hoy. Hasta acá llegamos. Recuerden entregar el TP el viernes de la otra semana, ¿sí? Igual es probable que les mande un recordatorio por mail. ¿Ok? Dale. Buena semana, profe. Bueno, chicos, buena semana para ustedes también. Dale. Gracias, Nos igualmente. vemos. Chau, Bueno, chau. Chau.